Emanuel, vamos a hablar de un tema realmente muy delicado, delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. A ver, Ernesto Barreiro estaba siendo juzgado y anunció en su momento de que en los Hornos de Ochoa, un centro clandestino de detención, habían sido enterrados 25 personas que se figuraban como NNs, como desaparecidas. Este dato en particular reabre un viejo debate, una discusión que se mantiene vigente acerca de si se deben aceptar o no se deben aceptar este tipo de testimonios. Los datos proporcionados por Ernesto Barreiro durante el juicio por los crímenes de lesa humanidad en La Perla aún no fueron confirmados por el equipo argentino de antropología forense que trabaja en el lugar señalado por el represor. Y su revelación sobre el supuesto lugar donde estarían enterrados desaparecidos fue recibida con suma cautela por los organismos de derechos humanos. Son pocos los que quieren dar crédito a las palabras de un torturador. Barreiro era un oficial de inteligencia adiestrado en manipular información, pero la discusión está abierta. ¿Puede generarse una instancia penal para recibir estos testimonios y así esclarecer crímenes de lesa humanidad? Claudio Tamburrini fue secuestrado en 1977 por un grupo de tareas de la Fuerza Aérea y conducido al centro ilegal de detención conocido como Mansión Seré. Tamburrini propone una nueva práctica de negociación penal con los represores. Hay que tratar de concretar las condiciones necesarias para que se quiebre el pacto de silencio, para que cuenten lo que ha sucedido, cuenten dónde están las víctimas, cuenten el destino de los bebés apropiados, que cuenten sobre los cómplices civiles que tuvo la dictadura. Y para poder hacerlo es fundamental empezar al menos implementando una política penal racional, efectiva, que al mismo tiempo que castigue a los responsables de delitos contra los derechos humanos, les proponga o les dé un incentivo también para que a cambio de información valiosa para la democracia puedan ver reducidas sus penas. Pero el presidente del Tribunal Federal que lleva adelante el megajuicio de La Perla, Jaime Díaz Gravier, aclaró que si bien para este tipo de delitos el Código Penal prevé una sola pena, que es la perpetua, existen disposiciones que permiten la atenuación de esa pena a criterio de los jueces cuando el imputado ha contribuido al esclarecimiento del hecho. Hasta ahora no ha habido ningún aporte de datos que sean útiles. Las declaraciones de Barreiro no han llevado a ningún resultado, simplemente han aparecido como, incluso para algunos, un intento de desviar la atención. Por otra parte, nuestra legislación penal no contempla la posibilidad de negociar la pena. Sí le otorga al juez, en aquellos delitos que tienen una escala que va de un mínimo a un máximo, la posibilidad de evaluar cuál es la condena que le tiene que aplicar a quien es encontrado autor penalmente responsable de un delito, de acuerdo a una serie de evaluaciones que hace a su conducta anterior, a su informe ambiental, a todos los datos y a la impresión que cause en el tribunal en su caso. Pero no es que se le pueda reducir la pena. Las salidas jurídicas para los casos de eventuales arrepentidos pueden ser, según los especialistas, una nueva legislación, pero también una plataforma política que promueva la necesidad de que las Fuerzas Armadas brinden la información que tienen sobre el terrorismo de Estado desplegado durante la última dictadura cívico-militar. Así lo plantea el abogado especialista en derechos humanos, Rodolfo Jansson. Las Fuerzas Armadas mantienen un silencio inadmisible hasta para todos estos años que se han sucedido, y creo yo que esto es necesario que el debate justamente contenga esta parte. El debate tiene que necesariamente ser político, un debate donde todas las fuerzas políticas reflexionen sobre la necesidad de que las Fuerzas Armadas brinden la información que tienen, sin ninguna duda, y que hace el paradero de las víctimas, de los desaparecidos, y fundamentalmente de gente que hoy es mayor, pero que nació en centros de exterminio, centros clandestinos de detención, en el cautiverio de sus madres, y que hoy tienen ya casi 40 años. Graciela Fernández Mejide habla del ciclo de la verdad.
Un imperativo que se entiende no debe contradecir la voluntad de juicio y castigo. Aquellos que son juzgados y hoy tienen 60, 62, 63 años, fueron los que ejecutaron. Esos son los que pueden decir dónde hay todavía aquellos niños que hoy son adultos, jóvenes, hijos de desaparecidos que fueron entregados, eventualmente, dónde hay cadáveres, para que se complete el ciclo de la verdad. Y eventualmente también se podría reducir la pena. No dejar de juzgar, ni dejar de condenar. De los 1.927 oficiales y suboficiales enjuiciados desde 2003, cuando se reactivaron los juicios tras la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, hay 1.119 procesados. 356 están presos en cárceles comunes, mientras que 533 están condenados y 277 ya fallecieron. Creo que es importante que se exploren alternativas para que los imputados puedan dar información, pero creo que antes que esto hay una cuestión política, que es la que dije al principio, y es la necesidad de debatir en términos políticos que las Fuerzas Armadas siguen en deuda con la democracia y con la Constitución Nacional.